Corintios 12. Ok. Hemos quedado de cómo leeríamos versículos 4, 5, 6 de 1 Corintios 12 si suprimiéramos los sustantivos por un momento. Entonces diría, hay variedad de dones, ministerios, actividades, pero el mismo Espíritu Santo, el mismo Señor Jesús, el Dios Padre, está obrando todo en todos. Esto es supremamente importante, hermanos. Lo que decía el hermano Yamil ahorita, ¿sí? A ver, dejemos ese miedo de que nos comparen con las denominaciones. La palabra del Señor es una sola. ¿Sí? Yo entiendo, hermanos, que pues hay personas que la tergiversan, que la malinterpretan, ¿cierto? Pero la palabra del Señor es una sola. Yo quisiera que, voy a hacer una pregunta muy sencilla. Y es tan sencilla que quiero que alguien, el que la quiera responder, levante la mano antes de que yo la haga. Es que es muy sencilla, de verdad que es muy sencilla, entonces cualquiera la puede responder. Es más, si Ricardito estuviera aquí, me la respondería. Un voluntario, pues, que levante la mano. Elizabeth, ¿sí? Elizabeth, ¿qué entiende? Díganos, ¿qué entiende usted cuando lee en Primera de Tesalonicenses 5? Estad siempre gozoso. No tiene nada que ver con emociones, tiene que ver con el gozo del Señor, del Espíritu. ¿Pero qué entiendes? No. Que las dificultades es imposible que no dejen de venir, pero el mandamiento es que deben seguir gozosos, esperando en el Señor. ¿El qué? El mandamiento. El mandamiento. Miren, hermanos, con todo respeto, de los hermanos que hemos ido a una escuela bíblica, de los hermanos que están en una escuela bíblica, pero yo creo, hermanos, que no hay que ir a la NASA, no hay que ser un erudito en griego para entender ese texto. ¿O sí? Estén siempre gozosos, oren sin cesar. ¿Se entiende o no se entiende? Amén, hermano. ¿Es sencillo o es muy difícil? Es muy claro y directo. Es claro y directo. Es como las órdenes eso es como una orden en el ejército. Las órdenes en el ejército, para que se cumplan, deben ser precisas, concisas y claras. Es clara, precisa y concisa. Así de simple. Entonces, ¿por qué estoy trayendo esto a colación, hermanos? Porque es que, a ver, nosotros tenemos ese temor de que nos comparen con las denominaciones. Entonces, estamos dejando de hacer muchas cosas. Es más, que en ese, lo voy a colocar entre comillas, temor de ser comparados, pues hermanos, en eso que nosotros marcamos como fanatismo, de pronto algunas personas en lo que practican en el denominacionalismo, tienen unas mejores prácticas de vida que nosotros. Entonces no nos comportemos como ellos porque ellos son de... No, no. La palabra del Señor nos tiene que transformar. Y sí, la palabra del Señor dice, estén gozosos en todo momento. Den gracias por todo. ¿Y qué es todo, Daniel? ¿Qué es todo? Todo. Que no quede nada, absolutamente todo. Todo. O sea, den gracias cuando las cosas estén bien y den gracias cuando las cosas no estén bien. Ay, mi hermano, ¿cómo vamos a dar gracias cuando las cosas no estén bien? Pues es que el mandamiento dice, den gracias por todo. Hermano, pero a mí no me gusta. A mí no me parece. Ustedes ya saben lo que tienen que hacer. Mueran en una cruz, cuélguense en una cruz, mueran, resuciten al tercer día, formen su iglesia, inspiren su Biblia para que digan por qué cosas dar gracias y por qué no.
Pero el texto es muy claro. El texto dice, den gracias por todo. Estén gozosos. Ese es el mandamiento. Miren, hermanos, a veces nosotros estamos mirando los dones o estamos mirando esas facultades que tenemos y las vemos por allá. Las ponemos en lo más alto. Pero aquí estamos viendo de que no son solamente las personas que tenemos unos dones intelectuales los que sirven para la edificación del cuerpo de Cristo. Por el contrario, todos. ¿Por qué? Porque dice que el mismo Dios está orando todo en todos. Todo en todos. Ah, hermano, pero es que a este hermano le dieron más dones que a mí. El Señor nos dio dones a cada uno de acuerdo a nuestras capacidades. ¿Sí o no? Así es. Así Amén. es. Amén. Ay, pero es que el Señor no le dio dones a las mujeres. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Muéstreme la Biblia. Muéstrame dónde dice la Biblia. Ah, pero es que el Señor a mí me dio. Ay, no confundamos los dones con las funciones. Todos tenemos unos dones, todos tenemos funciones diferentes. A ver, pues, los que son tan hombrecitos, tan berrionditos. Porque ninguno de nosotros es capaz de dar a luz. ¿Cómo? Porque lloraríamos. Porque Dios no nos dio la capacidad a nosotros, pues. No nos dio ese Lloramos por menos, Melvin. Aguantamos menos. Lloran cuando les ponen el género fuerte, ¿no? Lloramos por menos, ¿sí? Ni la vacuna la aguantaron. Ah, depende. Los nacidos del 70, del 85 hacia abajo aguantamos la vacuna. Los de ahí para allá sí nos tuvieron que anestesiar para vacunarlos, Dios mío bendito. Entonces, tenemos funciones diferentes. Lo mismo pasa en la iglesia, pero el que está obrando es Dios. Eso es lo que yo tengo que empezar a comprender. Que lo que está orando es Dios. Que el que ora en Yamil, el que ora en Alicia, que el que ora en Adriana, en Geomer, en Edil, en Ulises, en Alejandro, en Roberto, en Jesús, en cada uno de nosotros es Dios. Y yo tengo que dejar que Dios obre dentro de mí. Eso sí lo tengo que dejar hacer, porque Dios es un Dios de amor que no me obliga. Pero entonces vamos a mirar qué es lo que Barclay nos dice aquí en su comentario, que me parece muy interesante. Dice que podríamos hacer 3 parejas. Entonces, dones y espíritu, ministerios y Señor o Jesús, y actividades y Dios. La frase todo en todos sirve de conclusión para decirlo de otro modo en relación con el espíritu. En relación con el espíritu hay variedad de dones. En relación con el Señor, esos dones son ministerios. Y en relación con el Padre, con Dios, son actividades. Entonces, ustedes están viendo mi pantalla? Creo que no. Ah, por eso. Por eso les dije que no estaban viendo mi pantalla. Y no me avisan. Qué belleza. Entonces, hablamos de dones cuando estamos hablando del Espíritu Santo. Pero cuando hablamos de ministerios, ya eso está más enfocado ¿con quién? Con Jesús, con el Señor Jesucristo. Y de actividades con Dios. Voy a preguntar entonces. ¿Deberíamos de tener nosotros ministerios dentro de la congregación? No todos al tiempo. Mi mamá dice que sí. A ver, una diferencia, ministerios dentro de la congregación versus ministerios fuera de la congregación, ¿te refieres o no entendí bien la pregunta? Okay, o no, ministerios en general. Ministerios en general, dentro de la okay. congregación, porque, o sea, cuando digo ministerios dentro de la congregación, pues esos ministerios van a ser
dependiendo del tipo de ministerio, pues unos van a estar más en una función dentro, una función interior, y Y hay otros otros que afuera. están hacia afuera. ¿Sí? Entonces, yo Entonces, diría que sí, porque los ministerios son para la obra del Señor. ¿qué piensan, hermanos? ¿Qué Amén. piensa el hermano José Velázquez? Debemos tener ministerios. Debemos tener ministerios. ¿Qué piensa la hermana Dina? Dina. Bueno, entonces, ¿qué piensa la hermana Alicia Córdoba? Que sí, hermano. Yo también pienso que sí. Y tenemos ministerios en la congregación. Sí. Sí tenemos ministerios en las congregaciones. Pero no, es que si hablan todos al tiempo, sí no les escucho nada. A ver, No en les- en las congregaciones físicas nuestras tenemos que si el ministerio de evangelismo, el ministerio de oración, el ministerio de discipulado, algunos tienen el ministerio de ay, ¿cómo se llama Jóvenes, esto? matrimonio. Disciplina, Jóvenes, disciplina, matrimonios, disciplina. eh, Ok, o sea que de sí hay alabanza, Claro. etcétera, etcétera. Ok. O sea que sí hay ministerios dentro de la congregación. Hermanos, pero qué pena. Y eso no es muy pentecostal. No, hermano, eso es bíblico. Amén, hermana Alicia, esa es la respuesta. Es que esto, a ver, nadie ha sacado la partida de autenticidad. Nadie ha sacado esa, o sea, el certificado de autenticamos esto, que sea Patente. solamente de nosotros. No. ¿Cómo, hermano Roberto? La patente. La patente. Nadie ha sacado la patente. Si la Biblia lo dice, nosotros lo hacemos. ¿Saben cuál ha sido el problema nuestro? Que le hemos dejado que nuestra naturaleza distintiva sea el nombre, no el vivir como tal. Les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué la iglesia del Señor se llama Iglesia de Cristo? Por inferencia. Porque Porque Cristo la somos compró con su seguidores de sangre. Jesucristo. Pero venga, ahora sí levánteme la mano. Desde Yamil. Porque Cristo la compró con su sangre. Ok, Cristo la compró por su sangre. Hermana Alba Herrera. Sí. Bueno, Usted- porque se le podría llamar Iglesia de Dios también, pero en la Iglesia de Cristo agarró de donde se saludaban las iglesias de Cristo y por esa inferencia ya se le coloca también el nombre. Ya sabemos que porque lo principal es Ok, muy bien, por porque inferencia. Cristo Hermana murió por Alicia ella. Córdoba. Pero no en sí, lo que en una clase estábamos, dijeron que lo habían sacado de ahí, donde se saludan las iglesias de Cristo. Sí, está bien. Hermana Alicia Córdoba. Usted tenía la mano levantada. Porque somos imitadores de Jesucristo. Y somos iglesia de él. Y somos Seguidores. Amén. Hermano Daniel. Somos iglesia de Cristo porque Él es la cabeza y nosotros formamos el cuerpo de Cristo de esa iglesia. Y como Ok. tal somos la esposa, la novia de Él. O sea que nos podríamos llamar Iglesia Novia de Cristo. Sí. Podría Sí. ser. O esposa de Cristo. Pero no importa, esposa de Cristo. no importa cómo nos llamemos. O sea, el hecho de cómo nos llamamos, eso no importa. Lo que importa es que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Por haber renacido espiritualmente de agua y de espíritu. Apagó la luz. Que por primera vez. Ok, qué pena, Melvin, abre el micrófono, por favor. Que por primera vez nos llamaron cristianos. Sí, por primera vez llamaron cristianos. Pero no porque se llamara Iglesia de Cristo. Ahora, pregunto,
¿Qué característica tiene la iglesia en la Biblia? Es de carácter local, nacional o universal. 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 Lo- Todos estamos de acuerdo que la iglesia es universal. son congregaciones locales, Sí, pero, congregación. Pertenecemos a la iglesia todas las universal, ¿sí congregaciones, o no? pero todas las congregaciones formamos el cuerpo de Cristo también. Ok, bueno, ok. Daniel, pero en la terminología que estoy utilizando, ¿la iglesia es universal, sí o no? Sí. Sí, es universal. Sí, no me Ok. gusta, es que no me gusta mucho el término universal porque siempre se entiende la católica como la universal. Ah, allá voy. Allá voy. Si la iglesia es universal, entonces nos podríamos llamar la iglesia universal o nos podríamos llamar la iglesia católica. Sí, porque la iglesia es universal. Es más, ¿dónde comenzó la iglesia? En Antioquía. No, empezó en Jerusalén. En Jerusalén, ¿Y qué se estaba celebrando? El día de Pentecostés. El día de Pentecostés. Pentecostés. Ah, o sea que también nos podríamos llamar pentecostales, Sí. porque somos el movimiento surgido en Pentecostés. Y O sea, lo que estoy judíos diciendo también. con todo esto, hermanos, es que la naturaleza distintiva no la da el nombre que pongamos allá afuera. Ujú. La naturaleza distintiva nos da la forma en que nosotros dejemos que el Espíritu Santo actúe en cada uno de nosotros para mostrar a Cristo a los demás, que fue lo que nos citó el hermano Melvin, que se les llamó cristianos. Ellos no se llamaron cristianos. Ay, si nosotros somos un grupo de cristianos, aquí lo más de chévere, cuando quiera vienen y nos persiguen. No. Ellos vivían de una forma tal que la gente decía, no, son diferentes. Eso es lo que Dios ha hecho en todos. Entonces, hermanos, a ver, no hay patentes. Nadie ha registrado patentes. ¿Y saben por qué? Porque la Biblia no es privada. Dijo el apóstol Pedro que ninguna profecía es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Y lo que ellos hablaron para esos primeros receptores, lo hablan para nosotros. ¿Ustedes tienen conocidos, amigos, familiares que pertenezcan a una denominación pentecostal? Sí. Pregúntenle Sí. qué reina, pregúntenle qué Biblia leen. Es la misma. De Valera. La Reina Valera. Está estandarizado. Está estandarizado. Reina Valera de 1960. Hasta la versión. La versión. Hasta la versión. ¿Sí? Entonces, hermano, como no hay patentes, a ver, ustedes como, imagínense, dejen volar su imaginación un rato. ¿Ustedes cómo se imaginan un servicio en el primer siglo? En el primer tiempo. Yo me lo imagino con un sentido, una parte del protocolo judaico aún, aunque estuvieran ya con las nuevas, Bueno, pero al Yo me menos lo las imagino- iglesias en Jerusalén, al menos las iglesias en Jerusalén o en el territorio de los judíos tendrían algo muy del protocolo, Yo me lo imagino- del Judaico. judaísmo. Ujú. Sí, Yo judaico, me lo Daniel. imagino como una iglesia con muchísimos hermanos Alejandro Arango que siempre están preocupados por el resto para servirles. amén, Amén. sí, porque era la iglesia que llevaba en común todo. Con ¿Cómo? mucho amor. ¿Cómo se imaginan ustedes una prédica de Pablo? Maravilloso. Uf, Imagínense entonces, Bacana. vamos a Fuerte, suponer, fuerte. vamos a suponer que ellos tenían un servicio similar al de nosotros. Entonces, al finalizar, llegaba el hermano Roberto y decía, hermanos, bueno, los anuncios, es un anuncio muy, muy especial. Queremos hacer una invitación muy, muy especial, porque la próxima semana, el domingo, no se pierdan el servicio porque va a estar el apóstol Pablo. ¿Ustedes se lo imaginan así? sí. Me desmayo.
En primera fila. Primera fila. En señor. primera fila, ¿no? ¿Saben qué? Ahí, Yo creo que los hermanos estaban más pendientes de, venga, ¿cuándo viene Pablo? Y a la casa de quién va a llegar para llegar nosotros allá para que nos enseñe. Una iglesia con hambre. Amén. Una iglesia con sed. Y tal vez esa es la razón, hermanos, porque ellos tenían hambre y sed, que la iglesia en el primer siglo cobró tanta fuerza y creció tan rápido. Y utilizando términos muy de nosotros, se volvió viral. Porque era una iglesia con hambre y con sed. La pregunta para nosotros es, ¿seguimos siendo una iglesia con hambre y con sed? O por el contrario, ya estamos llenos. Ya decimos, sí, voy a hermano, preguntar que de qué estaremos llenos porque ¿por qué qué? ¿Quién estaba hablando? Es que no le alcancé a escuchar. Alcancé a escuchar hasta... Creo que ¿de fue qué la hermana estaremos Alba, llenos? pero estaba muy interesante ese comentario. Sí, hermana Alba, es que cerró el Sí. micrófono. Vuelva y ábrelo y repítalo, por favor. Ok, yo preguntaba de qué estaremos llenos, porque a veces como que se está yendo, principalmente ahora con la pandemia, vemos mucho desánimo y deberíamos de estar más animados aún. Entonces me pregunto, ¿de qué estamos llenos ahora que no tenemos esa hambre, esa sed? Le contesto con una alegoría. Contéstemela. ¿Usted tiene hijos, hermana? ¿Hijos pequeños? No, Ok. ¿Sobrinos? sí, miles. Ay. ¿Miles? ¡Wow! Sangre, Bárbaro. de sangre- Y después dice de que los sangre antioqueños somos los exagerados. de sangre. Ahí le contesté también con una hipérbole. Total. Okay. Me va a Ahí hablar lo siguiente. alegoría, entonces nos fuimos a la figura y vamos. Eso está muy bien, hermana. Ah. A ver, vamos a lo siguiente. Agarramos un niño, un chicuelito de 5 o 6 años, que les fascina comer verduras, tomar sopa. Eso es lo que más les gusta. No, Nada que ver. no, eso es lo que menos les gusta. Un Happy Meal nomás. Todo depende. Un hot dog Ok. y les digo que sí. Pero resulta que nos fuimos con el niño para el centro comercial. Y pasamos por McDonald's. Bueno, no sé cómo, si funciona, supongo que funciona exactamente igual, pero no entramos a comprar un Big Mac, sino que pasamos por McDonald's donde venden los postres. Y al niño le damos un McFlurry, porque él quiere un McFlurry de M&M. A mi hija dijo que rico. Una cosa así, ¿sí? Llena de helado, de galletas, de dulce. Y le damos eso al niño. Listo. Se lo come. Seguimos ahí, dando la vuelta, mirando cosas. ¿sí? Llegamos a una burbuja donde venden animalitos en gomitas. Al granel. O sea, coges la cantidad de animalitos que quieres, lo montas en una báscula y eso es. Y el niño quiere y le compras. Y él se los come. Llegó la hora de almorzar o de comer, como dicen en México. ¿Qué va a querer almorzar el niño? Nada. Nada, está lleno Está lleno. ¿De qué? de dulces. De galguerías. De golosinas, De basura. de basura. Daniel, usted utilizó la palabra, yo no la quería utilizar. Muchas gracias, hermano. Lo dijo Daniel, no yo. Pero ¿de qué estamos llenos? De basura. Estamos oyendo demasiado lo que no tenemos que oír. Así es. Tenemos un comezón de oír. A veces nosotros quisiéramos escuchar que los hermanos predicasen lo que nosotros queremos oír. Entonces, Isaías, por eso empezamos a separarnos. ¿Sí?
Es triste escuchar que en algún momento escuché una congregación que decía, miren, es que en esa congregación no hay sino pecadores. Bueno, de hecho, pues todas las iglesias están llenas de gente que fue pecadora y es más, y seguimos ahí luchando con el pecado. No hay Pero ninguno es que no que- sea pecador. Ninguno. Ah, pues, Pero es que Ni allá aún- el ni aún predicador uno. esto, la hermana aquella esto, a mí me dijeron que fulanito esto, que sutanito aquello. Oiga, hermano, gracias a Dios en su congregación no hay pecado, ¿no? Y gracias a Dios en la Biblia ninguno de ustedes dice que el chisme y la murmuración es pecado, porque no estaríamos como medio graves. Entonces nos llenamos de esas cosas que queremos oír y dejamos de tener hambre y sed por la verdad. No tenemos hambre y sed de justicia. Entonces, ya, cuando la iglesia dejó de tener hambre, se llenó de golosinas, ¿qué pasa con el niño? pues no quiere la comida buena. Colócale el manjar más exquisito. ¿Se lo va a comer? No, No. porque no tiene lo que le nutre de verdad. No, ya se llenó. Ujú. De eso nos estamos llenando nosotros. Nos estamos llenando de tantos prejuicios. Esa es la palabra, nos estamos llenando de prejuicios. Entonces, no alabamos en voz alta porque nos van a comparar. No tenemos ministerios porque nos van a comparar. Mm. Entonces nos la pasamos haciendo nada para que no nos comparen. Pero somos la iglesia del Señor. Miren, hermanos, yo les voy a poner un reto. Pongámonos un reto. Nos ponemos un reto. Amén. Levanten la mano. Vamos a levantar la Hágale. mano. Prendan la cámara, levanten la manito en el emoticón. Si ponemos un reto. Levántenme la mano los que tienen la cámara prendida. O si no me la levantan así en el emoticón. A ver. La congregación. Yo lo reto a que miremos si la congregación de nos reunimos, incluida esta congregación virtual, es una congregación de impacto en la sociedad. Porque la iglesia que yo veo en Hechos, cuando yo estudio el libro de Hechos, veo que es una iglesia de ¿qué? De impacto. Impacto. ¿Impactó o no impactó el cristianismo en el primer siglo? Sí. Sí, amén. ¿Y por qué impactó? ¿Por obra de quién? De los gentiles. Obra de Dios, pero El también. Espíritu Santo. Muy bien, hermano Alejandro, es obra de Dios, pero concretamente por la obra del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo que ustedes y yo tenemos. Amén. Espíritu Santo que obra en ustedes y obra en mí de la misma forma que obró en Pablo, que obró en Pedro, que obró en Dorcas. Ujú. Entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde nos extraviamos? ¿Dónde fue que nos embolatamos? ¿Saben dónde nos embolatamos? Cuando nos empezamos a llenar de prejuicios. Ujú. Cuando la naturaleza distintiva ya no me la da el estudiar las páginas de la Biblia y moldear mi forma de ser a lo que dice la Biblia, sino cuando, bueno, le prestamos más atención al comentarista. Cierto. Les voy a hacer preguntas. O más, o un comentario allí, o más atención al que yo creo, yo pienso, ¿Sí? y que es distinto a la Biblia. Sí, en cuanto a eso también tengo un comentario. Llegó una señora que fue pentecostal Sí. a la iglesia y me dijo, ¿dónde recogen los diezmos? Y le dije, ahí lo puede poner y dice, no, pero esa es la ofrenda. Y en eso, bueno,
¿En eso qué, hermana? Las Alba? Se me fue el- congregaciones. Sí, creo que es lo de... Sí, yo creo que tengo mala señal ahora. Ahí ya le escucha. Hola, hola. Sí, ahí le Sí, escucho. sí. Sí, estaba poniendo un ejemplo que llegó una persona de una iglesia pentecostal, quería dar el diezmo, pero como se nos ha enseñado que no diezmemos, pero yo le dije, Cristo vale más que la ley antigua. Entonces usted puede dar más del diezmo o el diezmo si usted y póngalo ahí mismo en el mismo plato. No tenemos otro para diezmo. Y me dijo, no, eso no debe ser así. Pero claro, ya eso serían debatibles, porque, Ok. pero sí Pero miren, hermano, Cristo. Ujú. ¿qué es lo que pasa? Ya la hermana puso un buen ejemplo. ¿Cuál es la doctrina de la ofrenda de la Biblia? Voluntariamente. Lo de 1 Corintios 16, que demos con gozo. Entonces el gozo a nosotros muchas veces es dar poquito. Y estamos gozosos dándolo. Ok, Pero es apartar de acuerdo a lo que hayamos progresado. ok. Sí, ya es conciencia, pues la mayoría dice Sí, más. volvemos a lo mismo. Uno es lo que la gente piensa o quiere hacer y otro es lo que dice la Biblia. Ok. Pero no me han contestado la pregunta. ¿Cuál es la doctrina de la ofrenda? Para los santos. Dicen, No, ese es el uso. Ese es el uso. Para que vayan vosotros, a en las predicar iglesias la de Galacia, palabra a diferentes partes, el evangelio. No, esos son los propósitos. Dar como se propuso en el corazón. Eso está muy bonito. Pero ¿cuál es la doctrina de la ofrenda? Primer día de la semana. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios da maldador alegre. A todos ustedes los voy a poner a que digan la ofrenda de aquí en adelante, porque todos se dan los versículos de memoria, tienen claro el propósito, tienen claro todo. Les voy a cambiar la pregunta. ¿Cuál es la doctrina del bautismo? Para salvación y perdón de pecado. Sí, eso es para lo que sirve el bautismo. Pero ¿cuál es la doctrina del bautismo? ¿La doctrina de Jesús? Mi mamá dice que la doctrina de Jesús. Todo el mundo predica el evangelio a toda criatura. Todo el que Es la gran comisión. será salvo. Bueno. Es un mandamiento para todos. Es para la El que representación creyere y de la fuere muerte, bautizado será sepultura. salvo. De la manera en que Jesús resucitó, salimos del agua, nueva criatura. Claro, por eso Muerte, todo. sepultura y resurrección. Muy bien, ese es el significado del evangelio. ¿Cuál es la doctrina de la cena del Señor? Hacer memoria de la muerte. Ese de es la el sangre, propósito. la ¿Por qué carne. se hace? Ese es el por qué se hace. En la iglesia solamente hay una doctrina. A ver, Beatriz, que de pronto como que vas. Hacerlo Salvando todos tanto. los domingos. A ver, Beatriz. Dime. Dale. Decime, pues, seguí con el argumento. Porque mire, si yo entiendo es que la única doctrina que tenemos es la doctrina que tenemos como Iglesia de Cristo, que es que nos reunimos cada primer día de la semana para conmemorar la muerte, sepultura y resurrección, o sea, de lo que Cristo estuvo en la cruz. Y eso, y se cumple todo lo que hacemos, que es oramos, cantamos, cenamos y ofrendamos. Esta es la doctrina que yo tengo y que la tengo muy presente. Esa es la única doctrina que hay. Miren, hermanos. Muchas gracias, Beatriz. Efesios capítulo 4, versículos 4 en adelante dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hermanos, no hay doctrina de la ofrenda. La Biblia no tiene doctrinas. La Biblia tiene unas enseñanzas únicas de diferentes temas. Las doctrinas
Todas las doctrinas las hemos creado nosotros, tanto al interior de la iglesia del Señor como en el mundo denominacional. Todas esas doctrinas son inventos nuestros. Son inventos nuestros. Mire, si yo traigo aquí una persona que me diga, hermano, no, qué pena, pero el bautismo no se necesita para la salvación. Demuéstremelo con la Biblia. Porque yo veo todos los casos de conversión en Hechos. Creyeron, se arrepintieron y quisieron. Fueron bautizados. Se bautizaron. Desde Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2, versículo 38, Pedro dice, arrepiéntase y bautícese cada uno. ¿Y cuántos se bautizaron ese día? Como 3.000 personas. 5.000. Como 5.000. En Hechos capítulo 2 fueron 5.000. Y nos vamos a ir por todo el libro de los Hechos y vemos que no hay salvación sin ¿qué? Sin el El bautismo. Entonces la Biblia enseña sobre el bautismo. No hay unas doctrinas del bautismo. Nosotros, los seres humanos, nos dedicamos a crear doctrinas. Que si Jesús nos tuviera en este momentico, capaz que nos dice, ay de ustedes escribas y fariseos hipócritas. Porque ponen unas cargas súper pesadas sobre el pueblo, pero ustedes no están dispuestos ni siquiera a intentar a moverla. Hermano Alejandro estaba levantando la mano. Abre el micrófono, por favor. No, me da pesar que a veces cuando vamos a otros lugares y hacen el orden, hacen el servicio diferente a nosotros, decimos, no es así. Porque a veces primero tienen la cena, o por último tienen la cena y sí, entonces pensamos nosotros que está mal porque no es, el orden es este. No hay orden. Es como se acordó en la propia congregación, o los líderes o los ancianos acordaron, pero no hay un orden. Gracias a Dios que nos reunimos. Gracias a Dios que nos reunimos, pues entonces a veces chocamos nosotros mismos porque queremos llevar el orden que hay con nuestras propias congregaciones. Hablo de nosotros. Sí. Sí. Es muy real lo que dice el hermano Alejandro. ¿Por qué es muy real lo que dice el hermano Alejandro? Y mire, que eso ha sido parte de lo que nosotros traemos o de lo que hemos oído, con lo que nos hemos ido llenando. ¿Sí? ¿Por qué razón? No, hermanos. No podemos comenzar con la cena del Señor, porque entonces hay hermanos que llegan tarde y se pierden la cena del Señor. Vení, o sea que no es importante llegar a las alabanzas. No, pero es que mientras cantamos le damos tiempo a los hermanos. Venga, pero es que si el servicio de adoración es uno solo, ¿por qué estoy haciendo una diferencia entre una parte y la otra? Ojo, te lo voy a decir así, muy católico. Porque el centro de la misa o de la Eucaristía católica es ¿qué? El momento de la Eucaristía, valga la redundancia, de la comunión. ¿Sí? Daniel había levantado la mano. Sí, tengo un comentario con respecto a eso, porque si vamos a Juan 7:16 dice, Jesús les respondió y le dijo, palabras de Jesús, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. También tenemos Juan 7:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. También Jesucristo diciendo eso. Y en Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, yo he escuchado cuando tú has mencionado esto de que no tenemos doctrina, pero yo siempre veo que sí, el mismo Jesucristo usaba la palabra doctrina. Ok, Daniel. En lo que él decía. Entonces, ¿cómo primero, eso? El término doctrina, ¿qué significa doctrina? Enseñanza. Enseñanza. ¿Sí? En Juan,
el texto, los dos textos que está citando en Juan, Jesús está hablándole al pueblo judío que vienen con unas doctrinas, De los fariseos. con unas acomodaciones a la enseñanza original. Ujú. ¿Sí? Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Enseñando como doctrinas mandamientos. Ellos empezaron a... Cualquier parecido con la actualidad de nosotros es pura coincidencia, pero es lo mismo. Tenían la ley. Pregunto, en tiempos de Moisés, ¿había eso de camino de un día de reposo? No. No, Ah, pero ¿por qué en tiempos de Jesús sí? porque lo acomodaron a conveniencia. Acomodaron, lo empezaron a acomodar. No, yo quedame todo el sábado en la casa. La señora mía comienza a cantar letra. No, hay que buscarle vacío. A ver, no, venga, pongámonos, ¿para qué soy rabí? Pues, a ver, ¿para qué soy rabino? ¿Sí? Y en Hechos, cuando se dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿eran qué? En la enseñanza básica, o sea, en la enseñanza inicial de los apóstoles. Si vamos a hablar de doctrina, existe una única doctrina, y es la enseñanza de los apóstoles. El asunto es que nosotros a la doctrina de los apóstoles, entonces tenemos dentro de la comunidad cristiana, dentro de la cristiandad tenemos como mínimo 2 doctrinas sobre la cena del Señor. Bueno, 3, conozco 3. Los que dicen que tiene que ser una sola copa, los que están de acuerdo con que sean varias copitas, y los que no están de acuerdo con que el servicio se haga después de las 6 de la tarde del domingo, porque entonces según el horario de los judíos del primer siglo, entonces ya sería el lunes. Mira dónde vamos, pues. Mira dónde vamos. No me pongan a tocar puntos neurálgicos. No me pongan a tocar puntos neurálgicos. También hay otra, hermano. Que no, Sí, a ver. Perdón. Sí, hermano, ¿cuál? Otra que hay unos hermanos que dicen que se debe hacer en la tarde porque es cena, no desayuno ni almuerzo. Vea, pues. Ahí vamos. Mire, ya llevamos 4 en menos de 1 minuto. ¿Sí? Entonces tiene que ser el sábado en la noche. Ya Para sí. que sea la cena. Para que sea la cena. Entonces, miren. Después de las 6. Ok, hermanos. Y miren cómo va. Aquí lo estamos hablando en términos no jocosos porque no nos estamos burlando, pero sí en términos muy cordiales. ¿Sí? Y lo estamos mirando así. El problema se suscita es cuando ya yo impongo esa posición. Y claro, la Biblia me sirve para todo. La Biblia me sirve para todo. Y yo puedo conseguir textos bíblicos que a martillazos, como digo yo, acomoden lo que yo quiero que se crea. Miren, hermanos, yo creo que dentro de nosotros, ¿qué dificultades con el matrimonio, el divorcio y las segundas nupcias? Un montón. Y creo que va a haber cielo para los divorciados. Sí. Y no sé qué van a hacer los otros. Porque es que no vamos a estar, en el cielo no van a ver, en el cielo no van a ver, bueno, por aquel lado de allí van a estar los que creían tal cosa. Y por este lado, allá al frente, pues, casi que ni se vean, pues, para que no se dañen la eternidad, porque imagínense uno ahí toda la eternidad amargado por lo que pensaba el otro. Muy horrible, ¿no? A ver, hermanos, se lo voy a poner así de simple. Deuteronomio, es 29. Deuteronomio 29. Las cosas secretas le pertenecen a Dios. Número 1. Número 2. Todos nosotros vivimos, dependemos por la gracia de Dios. Amén. 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 Los hermanos que han logrado mantener su matrimonio y todo eso, gloria a Dios. Pero les digo así, de entrada se los digo. Por la gracia de Dios. No ha sido por ninguno de ustedes. Ustedes no han hecho nada. Por la gracia de Dios. Amén.
Amén. Los que no hemos sido capaces, Dios también nos extiende su misericordia. Amén. Amén. Y eso no me lo estoy inventando aquí. Ay, sí, claro, hermano, como usted dijo, entonces ya dijo eso. No. La Biblia dice que Dios me extiende la misericordia. Y así lo creo, y así lo enseño. ¿Sí? El problema de nosotros está cuando nos llenamos de tanta golosina que dejamos de tener hambre. Porque cuando nos llenamos de tanta golosina, Alba, hermana Alba, ¿sabe qué es lo que pasa? Sí, No. sí, Nos jactamos. te engordamos. ¿Sí? Entonces ya como ya estamos gorditos. No, así no Ya. es. No, eso no sirve. Esa alimentación no sirve. Si está- Estoy bien alimentado porque estoy gordito. ¿Cómo? Crecemos para los lados. Estoy bien alimentado porque estoy gordito. Eso creía mi abuela. Y eso está creía mi bien. abuela. Que si uno estaba gordito y cachetón y que estaba bien alimentado, y vaya a ver uno. Pura grasa. Esa arteria no dar más. ¿Sí? Y si estaba barrigón, tenía lombrices. Gracias, Beatriz. Muchas gracias. Te terminó de dañar el día. Tiene parásitos. No, eso no es cuente. Ahí sí te dañó el día. No, eso es cuente. Ya me metieron con los gordos. Tampoco, pues. No, y Melvin también dijo una palabra buena. Sí. Miren, hermanos, dejemos que el Espíritu Santo obre. Amén. Miren, nosotros somos pero tan soberbios que nosotros no somos capaces de aprender de un niño. Yo en una de mis redes sociales republiqué un video de un indigente. Todos entienden el término indigente, ¿cierto? Un habitante de calle. Sí. Amén. Homeless. Yo antes no les decía indigente, les decía locos porque siempre andaban con un costal. Pero ¿saben una cosa? Escuchar a ese tipo en ese video predicando acerca de la falta que le hace la oración a la iglesia de hoy, me dejó así, con una boca así abierta. Y yo no sé el tipo por qué, yo no sé el tipo por qué está en la calle. Yo no sé el tipo por qué está en esa condición. Yo ni siquiera lo conozco. Simplemente fue un video que montaron, me llegó y yo dije, wow, caramba, es esto. Pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a aprender hasta de esas personas? No, pero nosotros estamos muy bonitos, estamos muy atalajaditos, muy limpiecitos. Si nosotros no somos capaces de eso. Entonces, como nosotros no somos capaces de eso, nos hemos dedicado a levantar un muro de egoísmo. Y ahí nos inventamos cuanta doctrina nos queramos inventar. Dentro de la congregación, dentro de la cristiandad o fuera de ellos. Miren, hermanos, yo sé, lo creo en mi corazón, lo enseño, que esta es la iglesia verdadera. Pero no somos la iglesia verdadera porque aquí se reúne la iglesia de Cristo. No. Tampoco voy a hacer lo que por años he visto que hacen muchos. Comparar al mejor mundano con el peor cristiano no tiene sentido, pues no son iguales. Compare el mejor con el mejor y el peor con el peor y verá que le da la ecuación. Pero sin embargo, yo sé que en el mundo de las sectas y las denominaciones hay personas que con corazón sincero están buscando a Dios. Amén. Amén. Es cierto. Así es, verdad. Pero nosotros, simple y llanamente, nos pusimos el uniforme de somos la iglesia verdadera, somos la única iglesia, el que no esté aquí no se salva.
y no estamos haciendo absolutamente nada porque esas personas conozcan la verdad. ¿Saben qué va a ser lo triste? ¿O qué pudiera ser lo triste, mis hermanos? Que quizás muchos de nosotros, el día del juicio, nos tiren para la izquierda y a esas personas las tiren para la derecha. Porque esas personas están dejando que el Espíritu Santo, a través de la Biblia, los moldee. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Sentados en el trono de la verdad. Sentados en la verdad absoluta. Listo, y si tenés la verdad absoluta, ¿qué estás haciendo con la verdad absoluta? Escondiendo. Te dedicaste a señalar y a juzgar a todo el que no está dentro de la verdad absoluta. O sea, te volviste juez. Pues, qué bueno que tu Biblia no dice que no nos juzguemos los unos a los otros. Porque la mía sí lo dice, la Reina Valera del 60 lo dice. No sé la de los demás, no sé la de los demás. Entonces, mis hermanos, ánimo. Como dice el hermano Edil, vamos a meterle ánimo a esto. Vamos a ver que la palabra de Dios nos transforme. No se le olvide el reto. Vamos a hacer una iglesia que impacte. No me interesa que la iglesia donde reúne Alejandro Arango se llame Impacto. Si no están impactando, no sirve el nombre. Hay que impactar, de verdad. Todos estamos para impactar. Ay, hermano, pero es que, vea, empiece a impactar a su vecino. Empiece a impactar a sus hijos, a sus hermanos. Ahí, empecemos a impactar en el primer círculo y verá cómo va a funcionar esto de chévere. Si queremos tener una iglesia como la del primer siglo. Amén. Amén. Mis hermanos, muchas gracias. Dios me los bendiga. A usted, hermano. Muy bacana. Muy bacana. ¿Quién dijo bacana? ¿Melvin? No sé. Melvin o quién, yo no sé quién dijo. Yo no digo. Muy bacana. Pero con un acento mexicano diciendo bacano. No. Bueno, qué bendición, amados, qué bendición estar juntos, escuchar y estudiar de la palabra del Señor, es algo lindo, muy hermoso. Yo no sé, el hermano que le toca la oración y después tenemos algunos anuncios, sí, por favor. Sí. Okay. Vamos a orar. Oramos, oremos por las peticiones espirituales. Dios Padre Todopoderoso, gracias por este hermoso estudio que hemos tenido el día de hoy por parte del hermano Néstor, que a través de él, el Espíritu Santo ha obrado para poner las palabras para que nosotros escuchemos, aprendamos, profundicemos en qué es lo que verdaderamente es tu palabra, qué es lo que verdaderamente es la verdadera doctrina, la verdadera enseñanza de los apóstoles, que estamos en esa búsqueda, Señor. Todos aquí estamos en esa búsqueda, Señor, de conocer a profundidad tu palabra completamente para aplicarla, Señor. Dios Padre, en este día, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, te tenemos las siguientes peticiones espirituales. Te pedimos fortaleza por las siguientes familias que han perdido a sus seres queridos, entre las cuales está Valerie y sus hijas, y que cuides también de su embarazo de trillizas, hermana, que es algo que nos ha dolido mucho por la muerte de su esposo. Por la familia de la hermana Onésima, la familia de Juana Flores Manjarres, Elía Valles e hijos, familia Salazar, familia de Esmelda Escobar, familia de Oscar Velázquez, familia de Chad y familia Arango. Te pedimos, Señor, en especial para esta familia. Sabemos que Chad falleció, pero su padre Bobby está muy grave, sigue muy grave, el pronóstico es muy malo y su mamá está con COVID en su casa. Su mamá está estable, pero el papá le está pasando muy mal, Señor. Te pedimos, Señor, que te apiades de él, que le toques y que también de una vez obres en dándoles oportunidad para que restablezcan ellos su relación contigo, Señor.
Te pedimos por la familia de la señora María Merino, familia Mauranie, la hermana Geomer, por la familia del hermano Armando Pantojo, familia de la hermana Manuela Rosales, familia de la señora Yolanda y familia del señor Nicolás, además de todas las familias que han perdido a sus seres queridos, dales a todo el consuelo y la paz que solo tú nos das. Por los padres de Adriancito, Señor, que ya han estado en comunicación la hermana Lilia y otros hermanos con estos padres para que escuchen la palabra, para que escuchen el Evangelio. Te pedimos que sigas tocando sus corazones, que se le lleve la palabra y que se conviertan, Señor. Y aprovechamos la oportunidad, Señor, para pedirte por Adriancito, por este niño de 3 años que tiene cáncer, etapa 4. Te pedimos, Señor, que te apiades de él, de esta criatura que le quieren cambiar una válvula, pero ha estado con infección. No le han podido reemplazar la válvula, está estable, pero de todos modos tienen que hacerle procedimientos que no han podido hacer por otros problemas. Apiádate de este niñito, Señor, de 3 años. Nos da dolor. Solo te podemos expresar el anhelo de nuestro corazón de que le cures, de que le sanes y de que sea un miembro de tu familia cuando sea grande, como hijo tuyo, así como todos nosotros que nos bautizamos, para que él llegue a esa etapa y que sea un hombre de bien tuyo, Señor. Te pedimos por todos los familiares, tanto de Adriancito como de todos los familiares nuestros, que obedezcan a tu palabra. Te pedimos por Miguel y Brian González, para que fortalezca a sus familias que están atravesando en dificultades en el interior de sus hogares. Te pedimos por los hermanos que salen a predicar las buenas nuevas, que el Espíritu Santo hable a través de ellos. Te pedimos por los retirados de la iglesia para que traigas a tus pies nuevamente, en particular al hermano David Ramírez Durango, y nuevamente, como dije, también a los familiares de Chad. Te pedimos sabiduría de las hermanas María Isabel Mendoza y Daniel Girardo por su salud. Te pedimos, aprovechamos y te pedimos sabiduría para cada uno de nosotros porque siempre la necesitamos a diario sabiduría, inteligencia y capacidad de discernimiento, Señor, para que tú nos las proveas de acuerdo a tu santa y divina voluntad para cada uno de nosotros. Te pedimos por Jason Furqués, Roberto, Matías y familia, que le des fortaleza y mucho ánimo espiritual, igual para todos y cada uno de nosotros. Misericordia por Afganistán, por New Jersey, por Luisiana, por Alabama, por México. Y de ahí tenemos todos nuestros países y todos los países del mundo verdaderamente, Señor. Esta crisis mundial, los problemas de guerra, los problemas con los desastres naturales, están afectando todo. Tenemos al mundo patas para arriba, Señor. Y te pedimos que nos ayudes. Te pedimos que tengas misericordia de cada uno de nosotros. Te pedimos por los hijos de nuestros hermanos que han ingresado a clases para que seas protegiéndolos de todo mal. Serían de los niños. Para que seas protegiendo y a los maestros, para que sea protegiéndolos de todo mal y peligro y cuides la salud de cada uno de ellos, también como de los trabajadores anexos, como los choferes, como los que limpian, el personal administrativo de todas las escuelas. Te pedimos misericordia por los jóvenes que están en la drogadicción. Señor, apiádate de ellos, tócalos, Señor, para que regresen, que los que ya estuvieron una vez dentro con nuestro Señor Jesucristo, para que tú los traigas de vuelta, y los que no han conocido a nuestro Señor Jesucristo todavía, para que tú les toques y les dejes oportunidad de que escuchen, que reciban y escuchen el Evangelio y que vengan a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente, Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Amado, muchas gracias.